Bueno, chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, pues vamos ya a iniciar con nuestra temática ya de la clase. Vamos a ver precisamente las propiedades fundamentales de la madera. Vamos el día de hoy a conocer un poco más sobre la madera, por qué la madera tiene, bueno, por qué está formada por anillos, por qué está formada por tejidos, cuál es su principal composición, qué propiedades ofrece, qué ventajas y qué desventajas tiene a nivel de construcción o para cualquier tipo de elemento, mueble, lo que sea. Vamos a ir conociendo un poco más de la madera para poder también ya empezar a conocer qué tipos de madera se encuentran. Se usa para fabricar muebles, juguetes, adornos o casas enteras. La madera es un material de origen vegetal que actualmente sigue siendo muy utilizado. Esto debido a que la madera es un recurso renovable, abundante, orgánico y económico, y con el cual es muy fácil de trabajar. Se obtiene directamente de los troncos de los árboles a través de la tala. Esta puede ser tala rasa o tala selectiva. La tala rasa se hace cuando se desea preparar un terreno entero para ser convertido posteriormente en terreno de cultivo, quitando todos los árboles que puedan haber en él. Mientras que la tala selectiva, también llamada tala sostenible, se hace seleccionando aquellos árboles mayores para ser sustituidos inmediatamente por árboles más jóvenes y poder preservar así el patrimonio forestal. La madera es una materia prima que se obtiene debajo de la corteza de los árboles con tallos leñosos. Dicho tallo leñoso está formado por varias partes. La capa superficial es la corteza, que se forma de células vegetales muertas y cumple la función de proteger la madera del tallo. Curiosamente, esta representa del 10 al 15% del peso total del árbol. La capa delgada de células vivas dentro de la corteza se llama cambium. Es la parte del árbol que crea nuevas células, permitiendo al árbol crecer y ser más grueso a medida que va pasando el tiempo. La albura es una capa que se forma de una red de células vivas que traen agua y nutrientes desde las raíces hasta las ramas, ramitas y hojas. Es la madera más joven del árbol y la más blanda. Con los años, las capas internas de albura mueren y se convierten en duramen. El duramen es albura muerta en el centro del tronco. Es la madera más dura del árbol, por lo que proporciona soporte y fortaleza, y usualmente su color es más oscuro que el de la albura. La médula es esa pequeña zona oscura de células vivas justo en el centro del tronco. Los nutrientes esenciales se transportan a través de la médula. Su localización, justo en el centro, significa que es la capa más protegida de daños causados por insectos, el viento y por animales, por lo cual es muy dura. La composición media de la materia se constituye de un 50% de carbono, 42% de oxígeno, 6% de hidrógeno y 2% restante de nitrógeno y otros microelementos. Los componentes principales de la madera son la celulosa, un polisacárido que constituye alrededor de la mitad del material total. La lignina, con aproximadamente un 25% del total, es un polímero resultante de la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos y proporciona dureza y protección. Y la hemicelulosa, alrededor de un 25%, cuya función es actuar como unión de fibras. Existen otros componentes minoritarios como resinas, ceras, grasas y otras sustancias. Muchos dirían que la materia necesaria para que los árboles puedan formar su masa la obtienen por medio de las raíces, pero en realidad los nutrientes que se toman del suelo son muy mínimos. Pensemos por un momento en un árbol de varios metros de altura. Si la madera se hubiera formado tomando los elementos de la tierra, habría un enorme agujero en las raíces. El experimento de Van Helmont consiste en refutar el hecho de que todo vegetal proviene directamente de la tierra en donde es sembrada. Van Helmont fue un químico, físico, alquimista, médico y fisiólogo de la región belga de Flandes, quien a principios del siglo XVII realizó uno de los primeros experimentos controlados, que si bien no logró entender la causa del fenómeno descubierto, pudo refutar varias teorías vigentes. El experimento consiste en plantar un sauce dentro de una maceta durante 5 años. La tierra debía ser pesada previamente para calcular cuánta materia se perdía durante ese tiempo. Sorprendentemente, pasados los 5 años, solo se perdieron 56 gramos del peso total de la tierra al iniciar el experimento, y se obtuvieron 85 kilogramos de madera que se obtuvo del agua o del aire.
Analizando la composición química de la madera, el carbono es lo que más abunda, este siendo el 50% del total, obtenido meramente del aire. Pero entonces, ¿para qué hace falta regar las plantas? Pues recordemos que 42% total es oxígeno que se obtiene del agua. Las moléculas de agua se mezclan con el carbono obtenido de la respiración de las plantas para poder generar células nuevas. Para este proceso se necesita energía, la cual es obtenida de la luz solar mediante fotosíntesis. Si te gustan los árboles, esperamos que hayas disfrutado este video. No cabe duda que la madera es mucho más interesante si se ve muy de cerca. Si el video te gustó, regálanos un like y suscríbete para ayudarnos a seguir creando más contenido. Bueno, chicos, pues vamos a iniciar. Ya tuvimos una pequeña introducción. Pues como ya bien lo dijeron, la madera es una sustancia dura, resistente, que se constituye a partir del tronco de los árboles. No toda la vegetación es buena en el caso de la madera, no toda la madera se puede ocupar bajo los mismos, para los mismos hechos. La madera es utilizado como combustible y como material de construcción desde la antigüedad, como lo vimos la clase pasada. Por madera vamos a entender como una sustancia fibrosa, dura y que se sitúa debajo de la corteza de los árboles y que constituye todo el tronco. Vamos a ver que el tronco precisamente es toda esta parte que se va a encontrar dentro de la corteza y que nos va a permitirlo utilizarlo en diferentes maneras. Paulino, no sé. Paulino, no sé si me puedes apoyar leyendo características. Sí, Inge. Gracias. Características. Fácil de trabajar. Es sencillo darle forma si se emplean los útiles adecuados. Baja densidad. Flota en el agua, por lo que se ha usado para fabricación de embarcaciones. Mala conductora de calor y la electricidad, por lo que se puede utilizar como material aislante. Disponible. La madera es un recurso natural que tenemos a nuestra disposición, pero debemos de cuidar su explotación y repoblar nuestros bosques para que nos sigan proporcionando madera en el futuro. Gracias, Paulino. Bueno, como ya lo habíamos visto aquí, ya, bueno, Paulino hizo favor de leer, claramente sus características son fáciles de trabajar. Existen pues los dos tipos de madera, tanto dura como suave, pero ambas son fáciles de trabajar hasta un cierto punto, tienen una baja densidad, entonces eso provoca que pueda flotar, pero no solo esa parte, sino que no sea muy pesada. Tiene una relación peso-esfuerzo bastante grande, es decir, aguanta muchas cargas y realmente no tiene un gran peso, a diferencia como por ejemplo el acero. Es excelente, por ejemplo, como un aislante, por eso mismo se ocupan incluso, bueno, en casas de madera, lo vamos a ver que se ocupa directamente como revestimiento tanto exterior como interior, pero también lo que es la fibra de la madera también se ocupa, ahí sí se ocupa incluso hasta la corteza y la fibra exterior que normalmente no se ocupa para hacer tipo de fragmentación, como si fuera una tela, como una fibra, para poder hacer aislante térmico para viviendas. Y al final de cuentas, ya lo hemos platicado muchas veces, es importante que la obtención de la madera sea de manera certificada, es decir, que venga de lugares donde sí existe una renovación de la madera y que no sea únicamente de tala clandestina donde se ocupa el recurso sin atender precisamente esta situación, que es importante para cuidar el planeta. Las partes de un tronco principalmente son estas cuatro. Sí, número uno es la corteza, es la capa más externa que precisamente su función es proteger al árbol de los agentes atmosféricos. Nos podemos dar cuenta en los diferentes tipos de árboles, todos los árboles no tienen la misma corteza, cada uno tiene diferentes cortezas, también dependen mucho del lugar donde se encuentra el tipo de árbol para la corteza que va a tener. Después viene el líber, que es una capa encargada de conducir la savia del árbol. Por eso normalmente cuando nosotros empezamos a cortar un tronco, lo primero que nos encontramos después de pasar la corteza, nos empezamos a encontrar una pequeña parte del tronco donde nos vamos a encontrar este líquido, este color amarillento, que es precisamente la savia, que en cierta manera nos cuesta un poco después cortar el árbol. Recordemos que esta resina
con el tiempo se convierte en lo que es el ámbar. Entonces, precisamente por la función que tiene esta resina, también protege en gran cantidad al árbol. Es la que permite también conducir parte de la vida del árbol. Después viene la albura. La albura, pues es esta parte, como lo vimos en el video, esta parte medianera que va alrededor, en la cual pues vamos a encontrar directamente todos los anillos que son jóvenes. Vamos a encontrar un tipo de madera, la cual toda esta madera se encuentra todavía en estado vivo. Si lo estamos cortando, normalmente es una parte de la madera donde cuesta pasar lo que es el serrote o el serrocho o la sierra, es donde se puede llegar a trabar, porque pues vamos a encontrar precisamente esta mezcla entre savia y madera joven. Podemos todavía oler lo que se conoce como la trementina. Recuerden que la trementina es precisamente ese sentir de la savia mezclada con el árbol, y vamos precisamente, es un poco costoso esa parte. Después llegamos a lo que es el duramen. El duramen pues ya es la madera sólida que vamos a tener. Está en una parte, los anillos propiamente centrales corresponden a más o menos el 30% de lo que vamos a tener del tronco. Y por último, en un 15%, exactamente en el centro del árbol, donde realmente había nacido el árbol, pues vamos a encontrar el tallo, por donde van a estar precisamente subiendo todos los nutrientes. Vamos a ir conociendo cada una de las propiedades de la materia, de la madera, perdón. Olga, no sé si nos puede hacer favor de leer color. Color. La diferencia de color que observamos entre la albura y el duramen se desarrolla cuando el tejido localizado hacia el centro del tronco deja de transportar agua y sus conductos se llenan de sustancias. Todas las maderas expuestas directamente al sol se tornan eventualmente grisáceas. Los cambios de color pueden revertirse cepillando o lijando la madera para exponer una superficie nueva, pero con los años el cambio penetra toda la pieza y se torna permanente. Gracias, Olga. Precisamente el color, no todas las maderas tienen este mismo color. No todas se tornan con la exposición del sol a la mismo tipo de tonalidades. Hay algunas, por ejemplo, hablando del cedro, con el tiempo, y claro, siempre y cuando no tenga contacto con el sol, se va tornando un poco más rojizo, va cambiando del color normal hacia el color rojo. Vamos a también a darnos cuenta que hay otras maderas, por ejemplo, el ciprés, que es una madera que soporta bastante las inclemencias del tiempo, permite precisamente con cierto cuidado, mantenimiento, puede mantenerse al exterior, a diferencia de otros tipos de maderas, por ejemplo el pino, que si lo ponemos al exterior, en muy poco tiempo se tiende a fallar. Clara, no sé si nos puedes apoyar a leer peso. Sí, Inge. En peso depende de varios factores. Humedad. La madera recién aserrada pesa más que la que ha tenido tiempo para secar. Resina. La madera que contiene resina pesa más que la que no contiene este compuesto. Edad de árbol. El duramen de los árboles maduros es más denso y pesado que el de los árboles jóvenes. Velocidad de crecimiento. La madera del árbol que crece lentamente es más densa y pesa que la del árbol crece rápido. Presencia de albura. La albura es más liviana que el duramen y por lo tanto una muestra con albura pesará menos que la misma muestra compuesta solo de duramen. Densidad. Mientras más compacta es la madera, es decir, mientras menos espacio hay dentro de y entre los vasos o fibras que forman la madera, más tejido leñoso y menos aire tendrá la muestra seca. Gracias, Clara. Bueno, precisamente el peso de todas las maderas va a depender precisamente de estos 6 factores, tanto la humedad, es decir, qué tan aserrada, qué tan pronto sea cerrada. Por eso, después de que se es cortada, lleva un proceso de secado
para que precisamente pierda la mayor cantidad de humedad. También, si se trabaja directamente con la humedad natural que trae la madera, vamos a ver que esta con el tiempo va a terminar torciéndose, va a llevar un proceso de torcimiento. ¿Por qué? Porque se va a secar ya en posición. La resina también que contiene lo que estábamos hablando de la savia, tiene un peso, entonces es importante que mediante secado se vaya perdiendo esta resina. Eso también va a permitir que se pueda trabajar de mejor manera. La edad del árbol, vamos a ver que entre más tiempo sea, los árboles vamos a ver que pues van perdiendo. Recordemos que el árbol tiene principalmente 3 partes, entonces entre más tiempo tengan, voy a rezar esa parte, lo que es el íber, bueno, la albura y el duramen van ocupando más espacio. Entonces, el que más va ocupando espacio con el tiempo es el duramen. Entonces, la albura ya no está ocupando tanto, entonces no es tan pesada, mientras que en un tronco joven vamos a ver que principalmente no tenemos tanto duramen y solo tenemos albura. Repito, el peso directamente en este caso de la vejez depende, por ejemplo, de la relación que puede existir entre albura y duramen. Si es muy joven, tenemos únicamente albura y no tenemos duramen. Con el paso del tiempo empezamos a tener más duramen, entonces hay que esperar que tengamos una cantidad de años para que tengamos mayor cantidad de duramen y por eso también un diámetro mayor dentro del árbol. La velocidad de crecimiento, pues esta va a depender directamente. Hay unos árboles que crecen más lentamente por su densidad y pesadez que la de los árboles que crecen más rápido, que precisamente son menos densos. No todas las maderas tienen la misma densidad y lo podemos ver. Uno puede levantar una pieza de fresnillo, por ejemplo, y una de pinabeto o lo que es de abeto, y vamos a ver que los dos no pesan exactamente lo mismo, aunque tengan la misma edad los árboles, porque también la integridad de cada uno o la composición de cada uno de los árboles y los troncos no es exactamente la misma. Lo que hablábamos, la presencia de albura es más liviana que la del duramen y por lo tanto se muestra como albura pesará menos, es precisamente lo que platicábamos, y la densidad pues es lo mismo propiamente que viene directamente de la velocidad de crecimiento. Mientras más compacta la madera, es decir que menos espacio hay dentro de él, menos cantidad de agua y menos cantidad de aire, entonces por ende va a tener un mayor peso y en el otro caso pues vamos a tener un menor peso. Pablo, no sé si puedes hacer favor de leer estabilidad. ¿En qué voy? Dice, la madera recién aserrada pierde agua hasta alcanzar un equilibrio con el medio ambiente. El secado al aire puede durar semanas o meses, dependiendo de la densidad de la madera, el grosor de las piezas, la humedad relativa del aire y la velocidad del aire que circula alrededor de las tablas. Para reducir los desperfectos, la madera recién aserrada debe estivarse en un lugar protegido del sol, la lluvia y las corrientes excesivas de aire. Las maderas menos estables deben secarse lentamente, para lo cual se emplean listones finos y la madera se protege más del viento. Luego de terminado un mueble o artesanía, la madera continuará absorbiendo y liberando agua en reacción a los cambios de humedad en su entorno. Cuando la humedad aumenta, la madera absorbe agua y se expande. Cuando la humedad disminuye, la madera libera agua y se contrae. Gracias. Precisamente esto que dice de que la madera recién aserrada debe estivarse de manera protegida al sol y utilizando pequeños listones. La recomendación siempre es que la madera esté colocada en un lugar donde se pueda mantener seco. Esta va a tener pequeños listones, es decir, que si aquí yo ya coloqué una base, a esta colocar unos listones delgados para poder colocar la siguiente tabla, igual otros listones y la siguiente tabla y así sucesivamente, de tal manera que lo que vamos a ver en corte es esto. Vamos a estar viendo la tabla, unos listones y la tabla. Estos listones lo que permiten
Número uno es que se mantengan las tablas en la mejor posición horizontal, y segunda, que pueda tener ventilación, porque muchas veces cuando las colocan pegadas todas, no sufren la misma ventilación. Tenerlas paradas en algún momento puede llegar a torcer, por eso la mejor opción es tenerlas de manera horizontal. El tiempo de secado es un tiempo de secado, no hay un tiempo de secado que uno pueda definir claramente por tiempo, es decir, 1, 2, 3 días, o 1, 2 o 3 semanas, depende mucho del tipo de madera. Normalmente uno se puede constatar por parte al tacto, conocer exactamente qué posición está, porque realmente cuando recién se corta, uno puede todavía sentir la trementina propiamente dentro de la madera en algunas partes, y se va a ir viendo cómo se va a ir resecando la madera. Jacibe, no sé si nos puedes apoyar con esa diapositiva. Sí, Inge. Gracias. Olor. El aroma puede ser efímero, como el olor a rosas de la maga, o es muy duradero. El olor puede ser más o menos intenso dependiendo de la localidad donde creció el árbol. Al igual que el color, el aroma de la madera se debe a compuestos almacenados en el duramen. Resistencia a la polilla. Se debe a la presencia de compuestos químicos almacenados principalmente en el duramen. La susceptibilidad a la polilla no debe ser el único criterio para escoger la madera para un proyecto, ya que los objetos hechos de muchas maderas susceptibles, además de ser muy atractivos, pueden durar décadas sin ser atacados si se usan regularmente o se mantienen en sitios secos, iluminados y ventilados. Gracias, Jacibe. Precisamente una forma de cómo poder conocer el tipo de madera es por su olor. En el caso de que es claramente las flores tienen un olor efímero. En el momento ahora sí que se encuentran, tienen un olor, por ejemplo, en un espacio de tiempo, con el paso de que van muriendo, se va perdiendo este olor. Sin embargo, con la madera no pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver que hay algunas maderas que incluso después de mucho tiempo siguen teniendo ese propio olor. Esto es algo, depende directamente del tipo de madera, y también depende del tipo de forma de protección que tengamos, porque si nosotros la sellamos con algún tipo de barniz o sellador, vamos a ver que ese tipo de olor se va a ir perdiendo precisamente por el actuar del sellador. Y con respecto a la resistencia, pues todas las maderas van a tener una capacidad de resistencia a las termitas. No todas estas van a ser de la misma manera, van a existir un diferente tipo de resistencia. La mayoría de estas se pueden tratar como se tratan con precisamente selladores y con barnices, los cuales van a permitir que todos los poros sean sellados y que no permitan la entrada de termitas. Muchas de ellas normalmente suelen atacar a maderas como lo son el cedro, la secoya, el ciprés. Son maderas que muy fácilmente son atacadas por las termitas, porque ellas son un tipo de madera que guardan una cierta humedad dentro de su interior y se pueden mantener firmes, es decir, que pueden hacer, por ejemplo, socavación dentro de la misma madera. Kevin, no sé si puedes hacer favor de leer. Sí, Gracias. textura, ¿no? Sí. Hablaremos entonces de textura gruesa, mediana y fina. La textura gruesa será cuando los elementos de la madera son muy grandes y se ve fácilmente. Mientras que en la textura fina, estos elementos casi no se diferencian, dando una apariencia homogénea. Y por último, la textura mediana será una situación intermedia entre los dos anteriores. ¿Sigo? Sí, por favor, Kevin. Grano. Es la dirección que tienen los distintos elementos anatómicos respecto al eje del tronco. Influirá en las propiedades mecánicas de la madera
y en la facilidad de trabajar con ella. Diseño. Es el dibujo que muestra la madera al ser cortada y se debe al modo de corte y a la distribución de los elementos anatómicos, es decir, al grano. Gracias, Kevin. Bueno, la textura, pues todas las maderas tienen una diferente textura. Vamos a ver que la textura gruesa es cuando los elementos de la madera son un poco más grandes y lo que es, mientras que en la textura fina, esa es cuando casi no se diferencian uno de otro. También depende mucho lo que es el grano. Nosotros conocemos también el grano con otro término que es la veta. La veta y diseño de la madera precisamente son estas marcas dependiendo del corte. Recordemos que toda madera tiene una cantidad de anillos. Si yo aquí tengo un tronco, este tronco está formado por anillos precisamente. Recuerden que los anillos marcan la edad de tiempo de vida de una madera. Al cerrarse, si yo por ejemplo voy a cerrar de manera horizontal, se van a obtener maderas de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar con la madera? Si yo ya tuviera la tabla, esta tabla tendría las líneas así. ¿Qué estas líneas que representan? Precisamente es la intersección donde se encuentran precisamente estos anillos que tendrían antes el tronco, que ahora se muestran en forma de veta. No solo van a tener vetas, también va a tener nodos. Esto creo que era lo que ya habíamos platicado hace un par de semestres. Las maderas logran tener nodos o ojos. ¿Alguien me puede decir qué es un nodo o ojo? Chicos, ¿alguien que me pueda decir qué es un nodo o ojo de la madera? Es el centro que es más duro de la madera, ¿no? Los No. nodos Es la son parte los donde lados. salen las ramas. Exacto, gracias Jesús. Y creo que la vez pasada tú fuiste el mismo que lo comentaste. Precisamente, todos los árboles, bueno, la mayoría de árboles, pues vamos a encontrar ramas. Estas ramas, al cerrarse, también estas ramas tienen a su vez, tienen anillos, dependiendo de la cantidad de tamaño. Pero dentro de las tablas que se encuentran aquí aserradas, nosotros lo vamos a encontrar como estos pequeños ojos. Por eso, en la construcción y principalmente en la fabricación de muebles, se buscan maderas que tengan muy poca cantidad de ramas. Se buscan esos árboles que son muy altos y donde únicamente las ramas se encuentran en la parte superior. Es un tipo de sistema donde se puede aprovechar de mejor manera la madera, porque en muchos casos muchas personas evitan precisamente esta construcción basada con una gran cantidad de nodos. Los nodos suelen ser, al ser una ramificación de la madera, suele tener una menor resistencia y por ende muy fácilmente se pueden romper o se pueden deformar estos espacios. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Ángel, Jesús, bueno, Ángel, ahí qué bueno que te escucho, Ángel, ¿puedes hacer favor de leer propiedades? híjole. Propiedades. Las propiedades de la madera dependen de muchos factores: tipo de árbol, condiciones ambientales y el terreno en el cual ha crecido, edad, naturaleza y composición de la madera. Entre estas propiedades debe descartar dureza, resistencia que ofrece la madera a ser penetrada por otros cuerpos, clavos, sierras, flexibilidad, facilidad que tiene algunas maderas para dejarse curvar en el sentido de sus fibras sin romperse, color y veteado, densidad es la relación que existe entre el peso y el volumen de un cuerpo. La madera es menos densa que en el agua y por eso flota en ella. Aislante eléctrico y térmico. Higroscoposidad, capacidad que tiene la madera para absorber o desprender humedad. Cuando absorbe agua, la madera hincha, aumentando su volumen y peso. Conductividad acústica. Resistencia mecánica. Soporta bien la tracción, compresión y flexión.
Se descompone de forma natural con el paso del tiempo. Se puede reciclar. Esto va a favorecer la conservación de zonas forestales. Gracias, Ángel. Esas, varias de esas ya las hemos ido trabajando poco a poco. Precisamente la madera, ¿por qué sirve para nivel constructivo? Por dos partes fundamentales. Bueno, ahí serían por, vamos a conocer que va a ser por cuatro partes o cuatro propiedades. La dureza, la flexibilidad que tiene la madera. Vamos a ver que una construcción en madera, en muchos sentidos, por ejemplo, hablando de un temblor, es bastante viable tener una construcción en madera, porque al ser flexible, cuando entran cargas sísmicas, esta estructura tiende a moverse, a tener una flexión, entonces no vamos a ver un desprendimiento total. Pero el problema es con respecto al viento. Al tener una flexibilidad, también es propensa a que con cargas fuertes de viento pueda sufrir también deformaciones grandes. Otra parte por qué se ocupa en la construcción es porque es un excelente aislante térmico y acústico. También en el caso de eléctrico, pues no influye tanto. Y la conductividad acústica. También en la parte de la resistencia mecánica, esto es lo que vamos a ir trabajando ya a lo largo del curso. Vamos a ir entendiendo precisamente cuáles son el dimensionamiento que debe tener, el proceso de cálculo de esbeltez para poder soportar una carga bajo compresión, bajo tracción o bajo flexión. Vamos a ver que en el caso de flexión normalmente se dan en vigas que se encuentran de manera horizontal, es decir, cuando se tiene un tipo marco rígido, estas dos columnas trabajan bajo compresión, este elemento está trabajando bajo tracción en esos dos puntos, pero si está sosteniendo cargas, está trabajando bajo flexión. Es un tipo de madera que por más de, el tipo de la madera es un tipo de material que por más de su esbeltez y que no tiene gran peso, tiene grandes capacidades en resistencia mecánica. Y la ventaja también, pues, a diferencia de otros materiales, es renovable, se puede volver a plantar y podemos volver a tener un material. Por ende, su ocupación en Estados Unidos, Canadá, Chile, Ecuador, es bastante desarrollada, a diferencia de países centroamericanos o latinoamericanos, como el caso de México, que utilizábamos otro tipo de sistema de construcción.